¿De qué manera recibiste ayuda en esta vida? Indudablemente, como siembra y cosecha, no fue casual una serie de circunstancias que me permitían hacer un darme cuenta, se llama insight, ¿no? O una expansión de la conciencia, hoy se llama. Antes se llamaba un proceso de iluminación que me permitía darme cuenta cómo refinar mi viaje, cómo refinar la alimentación, qué cantidad de horas por día meditar, qué libros leer, y todo desde un lugar muy, podríamos llamarlo mágico, pero que era que justo esta persona que estaba ahí se le caía un libro, subía al colectivo, se iba al colectivo y agarraba el libro. Ese libro, cuando lo leía, era para mí. Pero no solamente un libro que se le cae a una persona, sino ir a una librería y de repente delante tuyo se te cae un libro. Y cuando leías el título, uy, sentías una corazonada de que podía interesarte. Entonces, la ayuda tuve, ayudas que yo las denomino que vienen del invisible. Es como puertas solas que se abren mientras vas caminando, mirás y te atrae entrar, y otras que no se abrieron, que yo busqué, toqué las puertas, pero no eran para mí, no era para ese momento, no eran directamente para mí, pero en mi mente creía que me podía ser de alta utilidad. Y también tuve personajes que escribieron libros que me llamaba la atención, como un hoyo, o me llamaba la atención Krishnamurti, o me llamaba la atención libros que no son conocidos para nadie, pero que iba a una editorial espiritual y la persona que me conocía, que vendía los libros, me decía, tengo algo para vos que te va a interesar, y me interesaba. Después yo fui complementando todo lo que leía con astrología, el I Ching, numerología. Me gustaba, no me resultaba difícil. Es más, era como una construcción cuando te gusta la matemática superior, que te gusta hacer esas ecuaciones y llegar a la resultante. De ese mismo modo, fui leyendo autores argentinos, gente del 1400, los libros que estaban hechas las ediciones, y esos me permitían hacer nuevas preguntas. Todo este camino, si me decís, ¿hubo un alguien que te guió? Podría decirte que fue mi intuición. Pero sí hubo factores externos, por ejemplo, que me fueron condiciendo. Hace unos muchos años aparece un libro que se llama, es bueno que te lo anuncie, que se llama Morir Consciente, del doctor Reyes, que es el que proponía que esta sea la última vida, nacimiento y la última vida, y te propone cómo vivir consciente para morir consciente. Pero desde años que voy leyendo ese libro y no paro de entender sutilezas dentro, y a veces no lo leo por 2 años y cuando lo vuelvo a leer lo entiendo de otro lugar, porque me formó el budismo, el hinduismo o el tantrismo, y antes no lo tenía. Y eso, por ejemplo, es uno de los libros que me propuso hace unos años trabajar sobre eso. Trabajar sobre eso frente a lo leído por él, porque hay un libro que se llama Morir Consciente y la práctica del morir consciente, un segundo libro. Doctor Reyes, repito, es de Filipinas, pero estuvo en Estados Unidos, en Inglaterra. Trabajó tanatología, que es acompañar a morir, pero ese librito chiquitito, que hasta lo consiguen gracias al PDF si lo buscan, resultó que fue, a ver, vamos a verlo de este modo. Yo encontré muchas joyitas, ¿no? Y me permitió este libro ensamblarla, piedras preciosas, yo conseguí muchas, y permitió ensamblarla en una joya. ¿Viste? Con diamantitos, con verdecitos, formando una rosita, formando un río. Bueno, ¿no? Una joya. Me resulta de una joya. Lo interesante que aquel que yo se los comparto, este libro, empiezan diciendo no entiendo, y un año después me dicen Eduardo, y después otros me dicen Eduardo, no había entendido nada hace 4 años atrás. Estos son libros gatillos en mi caso. Porque hubo un momento que en mi historia, yo tuve una historia de viajero, tuve una historia de compartirme terapéuticamente,
tuve una historia muy intensa de conocer mucha gente por el mundo, pero en esta frecuencia de búsqueda. Muy conocedores del budismo, muy conocedores del tantrismo, muy conocedores de la psicología transpersonal, muy conocedores de la neurociencia. Pero resulta que este autor fue el que me unió todas las piezas, y desde hace varios años me fui a vivir a un lugar que estoy en contacto con la naturaleza, muy alejado de lo urbano. Eso no quita de que me transformé en un ermitaño. Y me permito hacer práctica, estar con el sonido de la noche, de los grillos, o el sonido de los pájaros en el día, el viento, y bueno, y estoy haciendo esa joya. Podría decirte que capté mucho de ese libro, porque muchas de esas cosas yo las había investigado dentro mío, estimulados por algún libro, por algún autor, o por algún conferencista, o por YouTube viendo muchos videos, y también yendo a lugares que compraba libros que me decían: Edu, esto, el último que me contaste, es para vos, salió ahora. Y me compro, si saco 3 libros, los 3 libros. Hago toda una inversión sobre mí mismo, como lo hago sobre mi nutrición, como lo hago sobre mi modo en que vivo. Voy muy ligero de equipaje, soy minimalista, tengo lo mínimo para cocinar, para hacerme, indago legumbres, cereales. Es decir, yo tengo una organización, días de ayuno, días de monodieta, 4 días solo banana, o solo sandía, o solo uva, y lo fui buscando y me van llegando. O técnicas de respiración. La más importante en este momento es de un tal Wim Hof, que son series de inhalaciones y exhalaciones, y sacar todo el aire o retener tantos segundos, y lo que estoy viendo que está alcalinizando mi sangre, y eso me permite no tener adicciones. No tengo adicción a lo dulce, no tengo adicciones, no tengo... A ver, tengo sí ganitas de alguito, me lo compro, pero no tengo ansiedades, no tengo adicciones ni vicios, y todo ese conjunto está armando esto que te llamó la atención a vos, que te ha contado un amigo, de que puedo llegar a ser esta mi último nacimiento y mi última vida.